el momento de reír. Les Mariquites ya llegó, diversidad y mucho flow. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Les Mariquites, un podcast donde las voces del colectivo LGTBI se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Yo soy Domi Díaz y cada domingo abrimos este espacio para escuchar, comentar y celebrar la diversidad. Si te gusta lo que hacemos, no seas tímide, dale al like, suscríbete y activa la campanita. Comparte y comenta. Gracias así por formar parte y ayudar a Les Mariquites. Hoy abordamos una realidad que muchas veces se mira con desconocimiento o miedo: la infancia trans. Vamos a hablar con una madre que decidió pasar del desconcierto a la acción, del silencio al activismo. Porque ¿quién acompaña a las familias cuando un menor trans comienza a expresarse con libertad? ¿Dónde acudir? ¿O cómo se lucha por sus derechos desde el amor? Nuestra invitada de hoy es madre de un menor trans, técnica en igualdad, activista por los derechos de las infancias trans y delegada de la asociación Crisalis en Castilla-La Mancha. Hoy, en Les Mariquites, Ana Hernández. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Hola, Domi, ¿qué tal? Pues mira, muy ilusionado de que estés aquí para contarnos tu testimonio y tu experiencia. Igualmente. A ti, Ana, la experiencia personal te llevó a dar el paso hacia el activismo, a crear red con otras familias y a defender con fuerza los derechos de las personas trans desde el cuidado, desde el compromiso y la empatía. Pero bueno, vamos por el principio. Cuéntanos qué es exactamente Crisalis y cómo nació esa asociación. Crisalis es una asociación de familias con menores y adolescentes y juventud trans. Cada vez vamos añadiendo como una etapa más de la vida, porque había personas que transicionaban con una edad que ya salían fuera de la edad de poder asociarse. Y la tuvimos que ampliar porque decían, es que ahora mismo necesitamos específicamente una asociación como Crisalis, que es la de familias con personas trans, ¿no? Que puede ser, habitualmente es tu hija, tu hijo o tu hije. También puede ser una persona que tengas en acogida, que sea su tutora legal. Somos familias, al final somos familias. O bien la familia de sangre, aunque al final todas son de sangre, ¿no? Sí, al bien final el cariño hace más que casi la sangre muchas veces, ¿no? Entonces, pues esas familias de las que hacemos muchas veces esa diversidad, ¿no? Todo ese tipo de familias que hay que respetar, ¿no? Y que hay que poner en valor, también forman parte de Crisalis. Entonces me hablabas de no solo infancia y adolescencia, también juventud, ¿o ya se ha ampliado el abanico a todo tipo de edades? Hasta los 26. Hasta los O 26. sea, hasta el año que cumples 26. Ajá. Y bueno, cuando comenzó Crisalis, ¿qué necesidades tenían esas primeras familias que fundasteis la asociación? Que fue allá por el 2013, ¿no? Tengo ese dato. Por el 2013, sí. Pues las familias que afortunadamente fundaron Crisalis tenían la necesidad básica de encontrarse y hablarse entre iguales. Yo creo que una de las primeras palabras que tenemos todas cuando nos asociamos, cuando hacemos esa primera llamada, es la de: no sé si la persona que me va a atender, que va a leer mi correo electrónico, que me va a atender al teléfono, va a saber por lo que estoy pasando. Y esa era la necesidad por la que, pues eso, se buscaron y al final se encontraron, porque eso no le pasa solamente a una familia, somos muchas en España. Y Una fuera. vez más el encuentro entre iguales, ¿no? Siempre hace ese punto de que sabes que te van a entender, sabes que te van a escuchar y sabes que no te van a juzgar, y es muy reconfortante. ¿Cómo ha evolucionado desde que se fundó a día de hoy? ¿Empezasteis con cuántas serían? ¿5 familias? Sí, muy poquitas, además de muy diversos puntos del territorio.
y se iban juntando además en casas. Eran tan poquitas que era como un día quedamos en mi casa, otro día quedamos en la tuya, Claro. porque, pues eso, lo que tú dices, eran poquitas y al final, se necesitaban, ¿no?, Mm, de ese encuentro presencial y de ese calorcito humano. Sobre todo también lo más importante, eso de no juzgar, súper importante. El saber que puedes decir y que no te van a juzgar, porque todas hemos empezado desde el mismo punto. mm, Y hemos evolucionado, pues al principio era una visión muy binaria, porque, tampoco se tenía conocimiento de la visibilidad de las personas no binarias. Y ha ido evolucionando, personas no binarias, personas intersex. Afortunadamente, pues mira, y ahora también con las orientaciones, el otro día me acordaba cuando vi el capítulo de Leti, digo, claro, es que afortunadamente cada vez, bueno, ser una persona trans, es cuestión de identidad, pero luego la orientación, la expresión, es que es un todo. mm. Lo que comentabas de uno de los pilares de Chrysalis, que es el apoyo entre iguales, en el apoyo entre familias, ¿cómo se acompaña a una familia que ya empieza a detectar de alguna manera que su hija o hija o hijo, hija o hija es trans? Pues escuchando. Siempre les recomendamos que escuchen y sobre todo en la infancia temprana, que les dejen ser, que les dejen expresarse y que puede ser un momento que sea de juego, un tipo de rol que con el que se sientan más identificadas, que eso no significa que tenga que ser una persona que sea una persona trans, Mm, y entonces que le escuchen, que si le piden que le llamen con un nombre, que lo respeten, mm, que si continúa y sigue adelante, perfecto, y si no, pues que también perfecto, porque la persona tiene que desarrollarse y sentirse a gusto siempre, porque además el mayor refugio, bueno, ojalá, pero siempre es el de casa, ¿no? ujú. ¿Sabe? Debería de ser el entorno seguro. Debería, que a veces no lo es, porque a veces esas correcciones, ¿no? Con lo que has comentado de dejar ser, ¿no? Muchas veces se tiende a corregir y a decir eso no, o eso no es para ti, o tú no eres eso. Pero bueno, al final yo creo que los niños y las niñas y los niños se dejan un poco también expresarse y fluir como son. Cuando llega una familia, ¿qué es lo primero que reclama o que necesita? Que se les escuche. Ujú, Necesitan desahogarse y sacar o sea, de dentro todos ujú, esos miedos y toda esa incertidumbre. ujú. Y yo diría que la pregunta que más se repite: "¿Y cómo puedo estar segura de esto?". Claro. Pues La verdad es que me está recordando un caso de un pueblo cercano que me llamó una mamá y me decía, es que yo tengo una niña, pero me dice que no, que ella no es niña, que ella es un niño. Y es que me lo lleva diciendo desde que los tiene 6 años y tiene ya 8 y ya no sé qué hacer. Y creo que os puse en contacto con esa persona. Y claro, yo la escuché un poco y decía, digo, la mujer tiene miedo. Lo primero es tiene miedo porque ve que esto le está pasando y no sabe a dónde acudir ni qué hacer un poco. Y creo que ahí Crisalis la verdad es que es un refugio, ¿no? Para esas familias. Supongo que ese sentimiento de pertenencia a esa asociación en ese proceso de aceptación y lucha tiene un valor, ¿no? muchísimo. Es un valor, realmente aprendemos lo que es el amor incondicional. Ujú, Aquí es donde realmente se le da sentido, porque al final, no juzgas y dices: "Claro, sí, es que, ¿por qué me empeñé en que te pusieras este vestido? ¿Y por qué me empeñé en no sé qué? ¿Qué más da? Si es que lo que quiero es que seas feliz", y realmente lo que ves es una persona realmente feliz. mm. Y, bueno, a veces la sociedad no acompaña, pero si la familia acompaña, Es lo más pues tenemos importante. mucho ganado. Mm. Sí. Bueno, para hablar sobre todos estos términos que al final vamos hablando un poco pues de nuestra realidad, ¿no? Y a veces utilizamos términos que no todo el mundo conoce. Vamos a aclarar unos conceptos básicos, si te parece. Vamos a comenzar con el concepto de identidad de género.
Muy bien, pues aquí tal cual se lee. Mm, Es la vivencia interna, personal, que nadie nos puede decir quiénes somos. ujú, Unas personas lo expresan antes, otras no necesitan expresarlo, otras pues cuando les dejan o cuando pasa algo en su vida que dicen yo no puedo mm. pasar a la otra vida sin ser quien realmente soy, que lo saben perfectamente, Sí. pero a lo mejor no han podido hacer el tránsito en su momento por la circunstancia que sea Ujú. y esto no, nadie nos lo puede decir. Eso lo que viene a decir a responder a la pregunta de quién soy. Que, o sea, si eres hombre, si eres mujer, si eres una persona no binaria o de otro tipo de género que veremos más adelante. Seguimos con otro concepto. Vale. Vale, esto creo que es importante porque ahora se escucha mucho la palabra cis y claro, pues es tan sencillo y creo que es básico como lo contrario de trans. O sea, que no necesita hacer una transición. O como dijo el Es otro la- día Cristina Karen, que la escuché, no era autodeterminación, era otra palabra. Si me acuerdo lo digo. Realmente si nunca te has planteado Mm, tu identidad, claro. yo diría que ¿Qué eres cis? sí. Y si Incluso te... planteando, o sea, Mm, si en algún momento, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa era un entorno, pues, muy masculinizado, mm, y yo recuerdo que era como, claro, pero si a mí me gusta jugar con el Playmobil, y yo, subo con la bici, bajo con la bici, y me gusta jugar al fútbol, yo era portera. Y y yo decía: "Entonces, ¿seré un niño y tal?". No, yo soy una niña, lo tengo muy claro, lo que pasa es que me gusta hacer estas cosas. claro. Entonces, pero ya llega un momento en el que te ves que no estás fuera de esa norma Mm, y te lo planteas. Si no te lo has planteado nunca, es porque estás súper a gusto, no eres una persona trans. exacto. Vamos a seguir con otro concepto que viene a ser la orientación afectivo-sexual. Bueno, aquí después de haber escuchado a Leticia, no Mm. sé si explicar esto. Bueno, supongo que habrá gente que escuche los capítulos según por el título, por lo que le interese, pero bueno, también es un concepto básico que viene un poco a diferenciar que la letra T tiene un poco diferencia con la B, la G y la L, que es lo que te gusta. O sea, Sí, y la T y la es I es un poco lo que tú eres o el quién soy. Entonces, exacto. la orientación afectiva sexual es quien me gusta, o sea, es lo que, como pone en la diapositiva, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual o la orientación que tengas. Exacto, porque muchas personas, además, algo que puede resultar muy básico, muy fácil o todavía a día de hoy se confunde. Ujú, Ah, sí, sí, pues mi hijo también es gay. ujú. Yo tengo un Ya, caso aquí en la sí, asociación que claro, le dice, bueno, ¿y a ti qué te gusta? Dice, yo soy hetero. Dice, ¿y qué haces en la asociación? Dice, pues chico, por la T, por la T. claro, claro, exacto. Mm. La expresión de género. Pues cómo nos mostramos al mundo. Mm. Eso que comentabas tú antes de que te gustaba los Playmobil y el fútbol, pero tú Me gusta. sigues siendo chica, por lo tanto, al final tus gustos y tus aficiones no definen tu identidad, sino tu género. Vamos, tu expresión de género, perdón. Exacto, sí. Tan fácil como, pues esto, que, hoy me apetece arreglarme mucho, mañana no me arreglo, Mm, un día me pinto, otro día no me pinto, pues esa es la expresión. exacto. Vamos con otra parte, ese paraguas de la diversidad que entra dentro de lo trans. Sí, esto es lo que comentábamos antes, Ujú, dentro del paraguas trans existen las personas binarias, que serían las mujeres y los hombres, y las ujú, personas no binarias, ujú. que Que ahí bueno, ya vemos ahí sabemos que hay. muchos términos en pequeñito, que es agénero, de mi chica, trigénero, de mi chico, bigénero, género fluido y muchos más. O sea que al final Sí, la diversidad, tanto sexual como en identidades, está ahí. exacto. ¿Por qué crees que es importante que se tengan estos términos claros? Y cuáles crees que suelen generar más confusión o más prejuicios?
las personas no binarias, sin duda. Necesitan nuestro cerebro en casilla. Y al final, cuando no consigues ubicar algo, tienes que tener una deconstrucción o muy en contacto, o tienes que estar muy en contacto con el colectivo, con las personas no binarias, para decir, pues si es que es una cuestión de etiqueta para el resto del mundo. Claro. A mí ya, bueno, a ti y a mí ya, pues eso, si nos dicen que una persona es no binaria, vale, ¿qué pronombre prefieres? Ella, pues hablamos con ella. Nos dirigimos a ella, como Y nos ha dicho, sin y ya ningún está. tipo de No problema, nos porque cuestionamos, claro, y no nos si al Papa le cuestionamos. podemos llamar León XIV, Exacto, no creo que haya ningún problema en tratar a otra persona con ella. exacto. Me recordaba, bueno, a ver, me gustaría, cuando antes hemos hablado de esta familia, que son muchas, no solamente, mm, me lo ha dicho con 6 años o con 8 años, pero desde los 4 o desde o tiene 10 o tiene 12, madre mía, ¿no te parecen años suficientes? Tú te compras un coche y lo financias a 8 años y dices: "Madre mía, ¿cuántos años tengo que pagar el coche?". ¿Te parecen pocos años que esa persona te lleva diciendo cuál es su verdadera identidad? Sí, Y ahí esto sí hay que que sí estar que atento. me parece importante. ¿Y a qué es lo que hacen? Bueno, vale, pues entonces, vale, ya fuera miedo ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Claro. Al final es un poco pues animarse a escuchar y a decir, pues a lo mejor la cosa va por aquí. Sí. Ana, tú como formar parte de esta asociación en lo que quieras compartir, ¿cómo fue tu proceso a nivel personal? Mi proceso fue curioso porque yo lo llevaba tiempo viendo y a la misma vez negando, Mm, pues por ese miedo que has dicho tú. Y fue mi marido el que llamó a la asociación ujú, y empezaron a hablar con él. En Crisalis tenemos madrinas y padrinos, que son, las que nos acompañan, ujú, y empezaron acompañándole a él y terminaron acompañándome a mí, y cuando me quitaron ese miedo, que tardamos 3 días en que desaparecieran todos mis miedos, mm, y dije: "Pues ya está, pues vamos para adelante". claro. Y nos asociamos desde el primer momento porque, Mm. yo, muy dramática, ¿no? Esto solo me pasa a mí, esto es solo a mi familia. Y seguro que No, hay millones de pero familias en España que les pasa sí. eso, ¿no? Y mi marido era como: "Pero vamos a ver, mujer, ¿cómo va a ser esto? No puede Mm, ser". Y entonces buscó, encontró a Crisalis y dijo: "Pues, ¿dónde nos asociamos? Porque no puede ser que estemos solos". ujú. Y, pues sí, Y no lo estabais, efectivamente. y no lo estábamos. Y Y ya empezamos aparte, empezamos ujú, aparte de asociarte, ya pues por lo que ibas, yo creo un poco, empezamos, ¿qué te lleva a dar el paso de ser activista, implicarte en una asociación, asumir responsabilidades como delegada de Castilla-La Mancha y como tesorera que en su día has sido? Porque ahora no eres tesorera de Crisalis, hay que decirlo. no, ahora ya no. Ya hay Eh, que dejar paso a las está nuevas ahora generaciones. afortunadamente. Claro. Sí, Crisalis también son relevos, claro. Al final, les pequeños van cumpliendo años, van Mm, teniendo ot no otras necesidades, ¿no? Pero bueno, hay que dar paso a nuevas, familias con nuevas inquietudes, que además saben mucho todas, ujú, y siempre son bienvenidas las nuevas manos, ¿no? Para para hacer mm, muchas cosas, que en las asociaciones hay que hacer muchísimas cosas. claro. Pues, me llevó porque estaba la campaña de la ley trans Ujú, que hicieron, FERGTB, Fundación Triángulo y Crisalis. Hicieron una campaña con una bandera trans gigante que recorría, pues, todos los territorios de la península y las islas. En Castilla-La Mancha, pues eso, yo llevaba 4 días. O sea, nos asociamos en enero, febrero y creo que en abril fue cuando vino para acá, que con mascarillas, con guantes. Yo me acuerdo Jesús repartiendo guantes porque si no, no podíamos tocar la bandera, bueno. Ah, era época Y época COVID.
de Ujú. la época COVID. Mm. Bueno, pues no hace Y tanto entonces. ¿no? Bueno, Sí, no, hemos cumplido 5 años del COVID, ya si estamos con mascarilla y guantes, casi 4, entiendo. sí, Ujú, exacto. Y ahí empecé. ujú, Ahí empecé el activismo y dije, pues claro, si es que em, si no se conoce o no hay que Castilla-La Mancha es muy grande y necesitamos que se escuchen todas las voces. ujú. Como dice el dicho, anchas Castilla. Sí. En cuanto a las infancias, porque hemos hablado de la familia y de los padres y madres, ¿qué implica para un niño, niña o niñe ser reconocido social, familiar y legalmente? Vaya pregunta. Pues implica felicidad, te diría, Mm, tranquilidad y el poder vivir su vida como cualquier otra persona. ujú, Entonces, nos da coraje cuando: "Ay, ya estáis con la victimización". No, lo que gritamos es injusticia. mm. A mí me sorprendió cuando fuimos a hacer el DNI, por ejemplo, que yo le decía al policía, el policía amabilísimo, Por pero suerte. claro, nos vio la cara que se nos quedó. Mm, Empiezo por el final, nos vio la cara que se nos quedó y dijo, bueno, surgió la empatía y la verdad, pues eso, que muy amable y nos medio consoló. ujú, Porque si tú vas a hacerte tu DNI por primera vez, a ti te dan el DNI en el momento. sí. Si una persona trans va a hacerse un DNI con su nombre registral, el suyo, el elegido, el que desea, Mm, si es todo el proceso mejor, tardan luego una semana mínimo en darle, o sea, tiene que entregar los papeles, se va y a la semana vuelve, porque tienen que volver a verificar lo que le han dicho en el registro civil. ujú, Entonces, claro, se te queda una cara que dices: "Es que esto es injusto, porque yo voy y a mí me lo das en el momento, pero si claro, una persona trans va, no se lo dan en el momento, ¿por qué?". "No, es que hay que verificar", ya, pero es que a mí no me has verificado. exacto. Entonces, ¿Y qué no es tiene que verificar? También me pregunto yo. claro, o sea, O sea, viene de una persona, viene de un registro, viene de un juzgado. mm. O sea, tienes que verificar que esa persona ha hecho Y que que tarde bien, una no, semana, 10 días, que en la era de la informática todo vuela. O sea, por favor, dáselo en el momento, ya. claro, Porque claro. al final Entonces, supongo que esos 10 días y esa diferencia provoca un poco de darle una vuelta al coco, ¿no? Y decir, porque esto no es así y causa cierto dolor, ¿no? claro, exacto, Mm, exacto. Por eso he empezado por el final de decir, el policía nacional que nos atendió, pues fue muy amable, porque claro, vas con toda la ilusión del mundo ya tengo los papeles del registro, voy a por mi DNI y resulta que no, que todavía queda un paso más. Y entonces el hombre fue muy amable, nos explicó muy bien. Es verdad que no en todos los casos, o sea, mm. la misma comisaría a otra familia no la trataron igual. Y Claro, eso sé que eso un depende poco también de la gente que te toque, ¿no? tenemos que estar dependiendo de la suerte. Bueno, yo creo que dependemos más de la formación que se le da a los agentes, ¿no? Bueno, cuando hacen formación, es formación para todo el equipo, Mm, pero la persona luego ya, pues más interviene, formación, no debería, porque deberían de ser objetivas, porque mm, nos lo piden a todas en nuestro trabajo. claro. Tú tienes una función y más una función pública y tienes que ser objetiva. Mm, Y a partir de ahí, hacer tu trabajo lo mejor posible. Y luego tu opinión, tú en tu casa, di lo que quieras, pero de cara al público, cuando esa personita, o me da igual la edad que tenga, va a recoger su DNI, pues ponle una sonrisilla, que tampoco te cuesta, que no tienes que echar un euro en ningún sitio. A ver, a algunos les cuesta menos el euro que la sonrisa, yo creo. Bueno, pues entonces que echen el euro Que echen el euro, por lo menos. y luego lo repartan. Mm.
Así, para seguir hablando del menor, cuando te va dando esos mensajes de que su identidad no es la que tú esperas, ¿por qué es importante respetar lo que te dice el niño, la niña o el niño? Técnicamente te diría que si no se respeta es maltrato, Mm, pero si quitamos lo técnico, pues es que es amor. Es que es lo mismo que hemos hablado antes, es mm, que pero ¿por qué no lo vas a respetar? ¿Qué trabajo te cuesta? claro. Supongo que por el mismo Entonces, miedo del que hemos hablado antes también. esa exacto. Si no lo respetas, ¿por qué es? Entonces el problema lo tienes tú, el problema está en ti. Ujú, ¿Por qué no lo respetas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en mm, tu entorno? ¿Te da miedo? ¿Te tienes que enfrentar tú también a tu familia, a tu mm, entorno, a tu marido, a tu pareja? sí, Entiendo que a veces son muchas circunstancias las que dices: "Lo estoy viendo, pero no puedo". claro. Sí, al final supongo que resulta más fácil enfrentarse al menor y llevarle la contraria que al resto de la familia, ¿no? Y al final a quien más daño estás haciendo es a la persona que más te importa, ¿no? Y O debería. y no falla, y al final le pierdes. Hmm. Desde Chrysalis trabajáis mucho la visibilidad y los referentes. Si quieres destacamos algunos referentes Sí, venga. positivos. Vamos a ver algunos. Coméntanos. Tenemos aquí a Dani Marrero, Jasmine Finney, Ander Puig y Lola Rodríguez. Sí, estas son, pues, un poco en su momento, cuando preparamos esta presentación, Ujú, pues, un poco por su profesión, eran las más una de las más conocidas. Afortunadamente, cada día se visibiliza a alguien más de todos los ámbitos ujú. y tenemos, pues eso, desde la política, la cultura, el arte, en Sí, de fin, política podríamos decir, por ejemplo, Carla ciencia. Antonelli, ¿no? Claro, claro. Ayer mismo, por ejemplo, escuchando un programa de, radio, una doctora jovencísima que estudia en Estados Unidos, pues otro referente más. Ujú. Entonces, decir, es que podéis llegar hasta donde queráis. Claro, aquí los referentes que vemos son más bien personas famosas, pero también hay personas bueno, que las tenemos más al lado en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿no? Sí, sí, porque, parece que son personas, asociadas, pues eso, al mundo de la televisión Mm, o al mundo de que son actores, actrices, que son personas inalcanzables. mm, Y quisimos poner estas 3 personas como referente, porque el resto son anónimas. mm, Es que a lo mejor la persona que te está atendiendo en el súper, cuando vas a la compra o cuando vas a la tienda, es una persona trans, mm. Claro. que muchas veces empezamos a hablar, que estás en la fila del cine, que estás en no sé qué y estás hablando, pero chica, ¿quieres callarte o quieres controlar un Mm. poco lo que estás diciendo, que la persona que te está escuchando es una persona trans? Sí, No porque volvemos a lo mismo, no porque lo que va pero que no mm. se puede faltar el respeto ni juzgar sin saber. Luego, claro, cuando al final cuando conoces y ves la cercanía, dices: "Ay, pues es que yo pensaba que era otra cosa, pero ¿y qué pensabas que era?". Pues eso es lo que nos preguntamos. Sí que es cierto que me llama la atención, pues eso, catedrática, profesor, psicólogo, pero has puesto un buen ejemplo que puede ser cajera de supermercado perfectamente. O sea, que al Sí, final, porque sí que veo que las profesiones pueden ser un poco top, ¿no? Y que puede ser cualquier persona, un referente. pues, pues te diría, conozco a personas que trabajan en el ámbito sanitario, además cuidando a personas, adultas en Ujú, residencias de mayores. sí, Luego está, bueno, también lo que pasa que Cristina es profesora en un instituto, sí. conozco a personas que trabajan, pues eso, en un súper atendiendo en una pescadería, Mm. en una fábrica, o sea, que es que, Que no se pues trata eso, tampoco de personas ser clasista, ¿no? Pero están en todos los ámbitos, en todos los sectores y que cualquier persona puede llegar a ayudar a otra persona convirtiéndose en su referente. sí, exacto.
Y en el caso de personas no binarias, que es algo que se está comentando últimamente y no se ha comentado años atrás, tenemos aquí otros referentes. Sí, y muchas más personas anónimas. Estas son porque, pues igual las conocemos de series o de películas que son muy conocidas, algunas de ellas de plataformas, y son personas muy conocidas, Mm, otras, pues eso, en redes sociales, afortunadamente, y ya hay asociaciones también de personas no binarias ujú. donde, bueno, pues cada día también se van visibilizando más y exigiendo su lugar en este mundo En este que mundo. también se lo merecen, ¿no? Sí, que lo tienen, pero que estén visibilizados. Eh, Así supongo que pues eso, todos los que somos de colectivo, los referentes han sido súper importantes, pero para en la infancia trans, cuando se ve ese referente, sobre todo en la tele o en un entorno cercano, si tienen la suerte, ¿no? Y que digan, es que yo soy como él, ¿qué impacto tiene en el menor? Mm. Pues de tranquilidad también. Hmm, Les da mucha tranquilidad, por eso mismo, porque encuentran su lugar, su pertenencia, dejan de sentirse excluidas. hmm, Es que es súper importante porque realmente, pues, se reafirman más. hmm. Por eso también es importante visibilizarse, aunque sea con un gesto, con un símbolo, una pulserita, cualquier cosa, que por cierto no tengo Sí. hoy. Normalmente la llevo, pero no tengo hoy. Pero sí es importante porque al final visibilizarse también ayuda a alguien en tu misma situación. Sí, exacto. Sí, recuerdo que una compañera de la asociación, fue a hacer una excursión y llevaba un colgante con una mariposa de la bandera trans. Ujú, Y se le acercó otra de las personas que estaban en la excursión y dijo: "Ay, cómo me gusta esa mariposa. ¿No será que tú tienes alguna personita trans y tal? Es que yo mm, tengo a mi hija trans", y ya hicieron el camino juntas y ya se contaron sus. mm, Es superimportante. Y claro, imagínate, esos encuentros que hacemos, son importantes para los que se ven una y otra vez, mm, pero es que, las caras de las personas, de las familias, de esos niños que vienen la primera vez a los encuentros, es mm. que no tiene precio. Sí, además me ha recordado al hablar de la mariposa de un compi de la asociación que también me lo dijo. Dice, estaba haciendo un curso y estaba hablando con una chica y claro, le enseñó fotos de su chico y al ver la simbología, ¿no? A ver la mariposa y ver un poco, le había contado algunos problemas, dice, es que tu novio es como yo. Y dijo, que ¿cómo que como tú? Y yo, claro, que yo también soy trans. O sea que al final esa es lo que ayuda, porque eso al final los llevó a hablar más y a compartir experiencia, esa simbología que expresamos ayuda mucho a tener esos encuentros que siempre son positivos. Sí. Comentarte también acciones que hace Crisalis en entornos sanitarios y educativos. Vamos con el entorno sanitario. ¿Qué asesoramiento estáis ofreciendo a profesionales y si encontráis resistencias a ese asesoramiento? Algunas, encontramos algunas, pero cuando las piden y las solicitan Mm, es porque en sus carreras, en sus estudios, pues no se visibilizan a las personas trans. ujú. Y entonces, tienen esa necesidad porque saben que en As- su entorno, en su ámbito de trabajo, saben que las van a atender. ujú. Y, Asignatura pero pendiente, sí, ¿no? el currículum, espera, tiene un nombre, el currículum oculto, el currículum nulo. Mm, Y es, pues eso, es esa necesidad que nosotras somos expertas porque lo vivimos, a veces lo padecemos mm, y, y es necesario visibilizar, pues, tanto, no solamente las necesidades, sino qué nos gustaría que hubiera en una consulta o qué nos mm, gustaría que estuviera en esa formación, cómo nos gustaría que se estudiaran los cuerpos, por decirlo así, es decir, los órganos funcionan como funcionan. A lo mm, mejor lo que hay que cambiar es una determinada palabra y sacarla del binarismo en el que está encajada, ¿no? Muchas veces mm. explicamos
pues que no es que exista la genitalidad femenina y masculina, que sí, Mm, pero que también se puede nombrar órgano gestante y órgano fecundante. Y ahí entonces ya también estás involucrando y también estás nombrando a las personas no binarias, ujú. utilizando un lenguaje neutro. Pues sí, me parece buena iniciativa. Y según ese asesoramiento, de alguna manera también las charlas y eso a nivel educativo, ¿no? En esos centros escolares o porque imagino que Crisalis había ido también a centros escolares, ¿no? A hacer algún tipo de dinámica para concienciar a los chavales de esta realidad, ¿no? ¿Habéis encontrado también algún reto particular? Alguno, Siempre hay algo. siempre encontramos alguna cosilla, ¿no? Porque cuando además al claustro o al profesorado Mm, ya ven que no pueden, mm, pues nos llaman y es como, es que necesitamos que entiendan. Y entonces ya cuando van, porque quizá tampoco se atreven a decir que lo que están haciendo es cometer un delito. O sea, ujú, tú no puedes faltarle el respeto, no puedes sacar del armario a nadie, no puedes nombrar por un nombre que no es el suyo, aunque conozcas a esa persona de antes, no puedes hacer eso. Si haces eso, estás cometiendo un delito, aparte de la falta de respeto y la falta de sensibilidad que ya estás demostrando. mm, Entonces, ¿y qué te pasa a ti para tener además que hacer eso ujú. hacia una persona trans? ¿No? Claro. Que además, en eso consiste un poco el bullying y el acoso, ¿no? Decir, ¿qué te pasa a ti para que tengas que estar actuando de esta manera? Tanto en el ámbito formativo, educativo, como en el sanitario, Mm, eh, también ayudamos o también colaboramos en la redacción de protocolos. Por ejemplo, mm. en Castilla, aunque bueno, quizá esa pregunta lo mismo me adelanto, no lo sé. Bueno, Voy a empezar tú ahí. misma, tú misma. Bueno, pues no, lo que te iba a decir, que hace años se colaboró en el protocolo Ujú. de Castilla-La Mancha, anterior a la ley. Crisalis estuvo ahí en la redacción Del del protocolo en protocolo educación. trans, de la comunidad. Ujú. Sí, exacto. Pues eh, acción importante, ¿no? Que al final las personas que lo viven de primera mano asesoren a nuestros políticos y a los responsables que tienen que llevar a cabo esos protocolos para aplicarlos correctamente. Cosas básicas, ¿no? Sí, Pero bueno, también por entrar un poco en el tema educativo, estos que dicen que adoctrinamos y que contamos cosas, bueno, que van a salir los niños ahí, los niños, niñas y niñas pervertidos y tal. Vamos, si te parece, a poner un ejemplo de dinámica de las que hacéis en Crisalis para que vean un poco qué es lo que se hace, ¿no? ¿Te parece? venga, Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos la foto de un bebé o una bebé un o bebé. una bebé. Y lo primero que nos pide en esa dinámica es asigna un género. Pues mira, yo ya de por sí no lo sé. Claro, pero es que en ti no vale, porque tú ya tienes la deconstrucción, ¿no? Supongo, pero bueno, el que sea valiente, que nos lo ponga en comentarios qué es, ¿no? Y que nos asigne también una orientación. Si le gustan los chicos, si le gustan las chicas o si le van a gustar las Hombre, lentejas o no. exacto, todo, todo, porque cuando en Mm, el momento en el que te dicen estás esperando, o que te enteras, ¿no? mm, Estás esperando un bebé, mm, automáticamente, ¡pum!, la cabeza ya se te va sí. y ya tienes todo, su círculo de amistades, a qué cole le vas a llevar, que no sé Mm. qué, que no sé cuánto, cómo le voy a vestir, todo, 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 a qué actividades. Bueno, es una cosa. Bueno, y lo que hemos comentado ya en algún capítulo, y eso que llevamos poquitos, de hacer el baby shower y pintar la habitación del color que cuando no sabes lo que te va a venir, que como dice, mientras venga sano, sana o sane, no, nos Literal, importa ¿eh? tanto el género cuando se está gestando un bebé que es como, o sea, Es que es que... literal. Y cómo esa personita te imagina que es que lo está viendo, pues en este caso es tu hijo trans. Ay, mira, qué ilusión nos hizo, no sé qué. Claro, ¿Cuándo va a decir esa persona, si está viendo con la ilusión que le estás poniendo el vídeo? Mira qué bien que nos dijeron que eran no sé qué. Se lo va a callar.
Exacto. Las expectativas que se crean los padres y madres a la hora de gestar y de proyectar lo que quieren en su hijo pueden hacerle mucho daño en un futuro, ¿no? Sí, a ver, al final a toda la familia. Hmm, Cuando la familia acepta, cuando esos progenitores aceptan y acompañan y quieren de manera incondicional, la cuestión grave, ¿no?, hmm, de todo esto es el sentimiento de culpa que hay veces que nos machaca. ujú, Y yo, incluso yo, ya después de este tiempo, todavía, cuando veo alguna cosa, cuando alguien dice algo, digo: "Uf, ya me está removiendo aquí esto", porque es que hmm, dices: "¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo pude negar tanto?". hmm, Que siempre se te queda esa cosilla, ¿no? De qué le negué, cómo podría haber sido, cómo tal, que es inevitable, que es inevitable todas claro, estas expectativas, pero que luego gestionar esa culpa, también tiene su hmm, trabajo. claro. Y aquí en la dinámica al final veo lo de cámbialo, o sea, todo lo que te has imaginado sobre ese bebé, pues eso no vale, te tienes que imaginar otra cosa, ¿no? Y al final creo que a todos nos cuesta un poquito, ¿no? Imaginarnos otra cosa. Sí, sí, exacto. Aunque lo veas, al Hmm, final, aunque lo veas, y muchas familias que nos llaman, sí, mira, pues queremos asociarnos, que lo hemos llevado muy bien, el tránsito fenomenal, le hemos aceptado, la familia ha aceptado, hmm, no hay ningún problema, todo fenomenal, el entorno educativo también muy bien, pero hmm, siempre hay un pero. claro. Es lo que te digo, siempre queda alguna cosa de, o por qué no lo hice antes, o por qué siempre un pero. Bueno, pues vamos a intentar quitarle esos peros, Sí. porque al final, Crisalis, una de las cosas que hemos hablado es la formación y sensibilización, más allá de centros y de centros sanitarios y educativos. Supongo que también hay talleres, ponencias, charlas que también forman a los propios padres y a los propios activistas, ¿no? ¿Cómo es la respuesta que tenéis del público y qué temas creéis que quedan por abordar? ¿Dentro de la asociación te refieres? Pues tanto dentro como fuera. No, dentro de la asociación el tema del lenguaje es súper importante Ujú, y lo trabajamos mucho. Cuando nos llaman las familias, em, procuramos siempre hablar, directamente. Si ya nos han dicho, pues mira, mi hijo nos ha dicho que es un niño tal, pues ya nosotras ya nos vamos a dirigir desde ese momento, porque tú nos lo has verbalizado, que tú tienes un niño. Aunque durante toda la conversación me estés hablando de él en femenino. Nosotras, las personas mm, que hacemos el acompañamiento, ya nos vamos a dirigir a tu hijo como tu hijo, porque nos has dicho que es tu hijo. Y a partir de ahí, en el momento en el que entran a la asociación, pues igual, hacer mucho hincapié, hay muchos estereotipos, nos educan mm, de forma muy binaria y al final las formaciones que hacemos internas, pues es un poco quitarles ese miedo, que todas hemos empezado por ahí, ujú, y bueno, pues desmontar todos esos bulos o cómo me enfrento a esta situación, porque hay veces también que por muy preparada que estés, pues te pilla una situación inesperada. Todas tenemos en nuestra, en nuestra experiencia y en nuestro recorrido esa persona que pensábamos que nunca nos iba a decir no sé qué y nos pega el zasca. Y a base de esas experiencias en principio negativas, las convertimos en positivas, mm, se las contamos a otras nuevas familias mm, y vamos aprendiendo y nos vamos arropando también entre todas. claro. ¿Así algún tema que digas esto todavía queda por, bueno, me has dicho el no binario, algún tema más? O yo creo que el tema sanitario, no sé, algún tema que crees que se considere más por abordar más allá del no binario? Claro, hay muchos protocolos, hay muchas leyes por desarrollar Ujú. y en Castilla-La Mancha, Está, la ley de está, está, la pero... ley de diversidad, claro, nos hemos reunido en un par de ocasiones, con Sanidad Mm, en Toledo, porque es un problema muy gordo lo que hay en la unidad de mm, Cuenca, que te dicen que sí, que la unidad está, que la unidad existe, mm, pero las personas trans de Crisalis no están atendidas ujú, y de no Crisalis también.
porque nos llegan mensajes al correo electrónico, nos llegan mensajes al móvil, personas que no están asociadas, oye, ¿qué pasa en Cuenca? Oye, que no. Entonces, hay que hacer mucho hincapié. Yo siempre digo, por favor, presentar una reclamación. ¿Por qué? Porque si no hay yo recuerdo una de las reuniones de protocolo al principio, que era como, pues mira, no se está respetando el nombre de esta persona, pues no se está, el pediatra de tal, en tal sitio, no ha gestionado bien esta situación. Ah, pues si no tenemos ninguna queja, no tenemos ninguna regla, a nosotros no nos consta. Vale, pues entonces, no se trata de la persona que te está atendiendo, porque a lo mejor la persona que te está atendiendo lo está haciendo maravillosamente bien, pero no le dan las herramientas, Claro. no le dan la formación, no tiene empatía ninguna, todo lo que hemos hablado antes. Sí. Entonces, todo eso hay que abordarlo. Vamos primero a lo nacional, que lo de Castilla-La Mancha lo tenía un poco guardado para el final, preguntarte, pues ya que eres delegada de Castilla-La Mancha, vamos a preguntarte al final, pero vamos un poco a la parte nacional, ¿no? Hace la ley trans, que tan debatida y tanta polémica ha suscitado, ¿cómo valoráis de Crisalis esa ley y que se apruebe? Pues muy emocionadas, claro, maravillosamente bien. No, que lo mismo no se ha quedado corta. Claro, claro, claro que se ha quedado corta, porque realmente no han dejado las personas migrantes y las personas no binarias. Se han quedado fuera de la ley. Claro, exacto. Entonces, somos muchas. Al final es lo que hemos hablado antes. Las identidades no se trata de en este país sí, en este país no. Es que una persona trans vive en este mundo. Claro. Y vivirá donde viva. Y si esa persona viene a España por un delito de odio de su país de origen y viene a España y tampoco se la está cogiendo porque no se la puede atender como persona trans, pues es un problema. Sí. Pero bueno, supongo que ha supuesto un pequeño avance, ¿no? Un pequeño paso. Un gran gran paso. avance porque dentro del territorio, la diferencia que había entre comunidades, por ejemplo, Castilla y León, que no tiene ley, el problema que había en los registros civiles, por ejemplo, de que a lo mejor tenías un año de lista de espera en el registro que te correspondía y ahora, gracias a la ley y gracias a la nueva instrucción, tú puedes llevar tu documentación al registro que a lo mejor no te pilla cerca de casa, pero lo puedes llevar a donde tú necesites, que sabes que ese registro va a ser más ágil. El registro del centro de Madrid, ya me imagino yo cómo estará, y a lo mejor sabes que en un pueblo de Castilla-La Mancha te pueden resolver mucho más rápido tu documentación, porque la necesites por trabajo, por estudios, por el motivo bueno, porque es tu documentación, es tu identidad, vaya. Sí, o simplemente por a nivel emocional incluso, ¿no? Claro. Esta ley ha sido muy utilizada para castigar al colectivo en general, no solo a las personas trans, yo creo, y difundiendo miles de millones de bulos, ¿no? Te invito a desmontar unos poquitos, con uno o dos me vale. Porque Pues sí se te viene a la cabeza ahora mismo, pero es que como hay tantos que al final yo ahora mismo también estoy intentando que se venga alguno y me quedo en blanco, ¿no? De decir, es que nos han dado mucha caña. una persona trans, Mm, aunque no se lo pidas, mm, te va a justificar que es una persona trans. mm, Porque muchas veces decimos, no es necesario que llevéis tanta documentación. No es necesaria, la ley no lo exige, no te lo van a exigir tampoco en el registro. ¿Cómo es posible que tú sabiendo sobre todo estos señores que están en el sistema Biogen, mm, cómo es posible que no salten las alarmas durante todo el proceso? claro. ¿Cómo es posible? Mm.
que no se haga una investigación. Y sin embargo, va cualquier familia, sobre todo con un menor, y le piden hasta el informe del dentista a ver los empastes que tiene y si tiene empastes. ¿Cómo es posible esto? Entonces, aquí lo que tenemos, una vez más, se demuestra pues que es un sistema muy machista, que a la infancia no se le está dando la voz que se le tiene que dar en todos los ámbitos. En este caso estamos hablando de personas trans, pero podríamos abrir un melón muy gordo, ¿no? Sí. Con infancias, con todo lo que se está viendo de maltratos, de violencias, etc., que no vamos a entrar a ello. Pero, ¿cómo es posible que en unos registros pidan tanto a las personas trans y en otros no? Claro. ¿Por qué Sí. no se las cuestiona? Sí, a mí se me vienen varios ejemplos a la cabeza. Por ejemplo, esos policías que intentan hacer, bueno, que todavía no son policía, que intentan acceder al cuerpo, ¿no? Y que se acogen a la ley trans para decir que son mujeres para pasar las pruebas con más facilidad. Y es como, a ver, señor, en lo que estás haciendo es fraude de ley, deja a las personas trans en paz, que es a la ley la necesitan, y tú lo que estás intentando buscar un hueco legal que realmente no existe porque es fraude de ley para intentar conseguir un beneficio que no te pertenece. Y además, bueno, primero, un beneficio. Sí, bueno, Esto entrar a la siempre, policía, que es claro, ser funcionario, ¿no? Y al final es un puesto de trabajo. sí, O sea, pero cuando justifican también que las mujeres tenemos beneficios, pues perfecto, tú deseas hacer esto por beneficiarte, ¿no? sí, claro. Que, Venga, pues yo ya te voy a tratar en femenino y te voy a exigir, aunque no lo diga la ley, todo lo que la sociedad nos exige a las mujeres por ser mujeres. Todo. exacto. El acoso, el piropo, el cobrar menos, Claro, los cuidados, el exacto. no creerte, el no darte voz en una reunión. Podríamos estar aquí 3 días diciendo todas las cosas, todos los supuestos beneficios que Los tenemos las mujeres. privilegios, como me dijeron a mí hace poco, los Claro, privilegios que tiene el colectivo. Digo, sí, ojalá, ojalá. claro, exacto. Entonces, ¿tú dices que eres una mujer? Pues muy bien, ahora te voy a tratar como una mujer. Desde que entras por la puerta hasta que sales, pero en tu casa también. Claro. Entonces, si tú además sabes que esa persona está haciendo fraude de ley, explícanos por qué no la denuncias. Claro. Porque entonces tú también eres cómplice de ese delito. Entonces, Exactamente. una vez más, ponemos el foco, la diana, en la víctima y no, en este caso, en quien defrauda. Que además, casualmente, todos son hombres cis, Sí. con sus privilegios, que ellos sí tienen privilegios. Todos hombres blancos, todos hombres cis, todos hombres hetero. O sea, Sí. es Y que además nos aquí falla. me gustaría también abrir otro melón, que son los medios de comunicación. Recuerdo pues una generalista, no voy a decir cuál, pero titulaba Transexuales bajo sospecha, militares. Perdona, que los transexuales no tienen la culpa, que son los hombres cis, hetero. Esos son los que están bajo sospecha, no los Exacto, transexuales. O sea, exacto. Es en quien debería ponerse el de foco. estar, exacto, el foco. Vamos a seguir con eso, esa problemática que sufren las personas trans y este auge de reaccionario, ¿no? que estamos comentando, ¿no? ¿Cómo se vive desde la asociación? Pues reforzándonos cada día un poquito más entre todas y celebrando todos los logros y los pequeños detalles que cada día se van consiguiendo. No queremos dejarnos caer, pues eso, en el desánimo, ni en los bulos, ni pensábamos que íbamos a estar esta época más relajadita, la verdad, pero Sorpresa, no, no. en el auge, exacto, sorpresa.
no pasa nada. Venimos con fuerza porque al final la fuerza nos la dan ellos, ¿no? Ujú. Bueno, Ana, como delegada de Castilla-La Mancha de Crisalis, al menos de momento, preguntarte pues un poco cómo es Crisalis en Castilla-La Mancha, cuántas familias formáis parte y cómo os coordináis. Pues pese a la extensión tan grande que tiene Castilla-La Mancha, Ujú. el grupo de familias es bastante acogedor Ajá. y la verdad es que se siente el calorcito. Es verdad que las familias que estamos cerca nos vemos más, Ujú. pero bueno, aún así el resto coincidimos también en los encuentros estatales. Ajá. O sea, supongo que también, además de los encuentros estatales, también habrá mucha acción online, ¿no? Para intentar acortar esas distancias, mejor dicho. Sí, porque luego cada provincia tiene su peculiaridad Ujú. y trámites que a lo mejor en Toledo son más lentos, resulta que en Albacete son más rápidos. La peculiaridad de que en Albacete tienen su propia unidad y su propia gestión que funciona medianamente bien, Ujú. y mucho mejor que Cuenca, por supuesto, porque bueno, Cuenca directamente que ni funciona. Ajá. Y, y bueno, pues eso enriquece, la verdad, enriquece. Pues aquí hacemos esto, aquí está nevando, aquí hace un sol radiante Sí. y vamos soltando nuestras cositas, sí. Bueno, hablábamos de anteriormente de la unidad trans de Castilla-La Mancha que está en Cuenca y que, bueno, pues que creo que urge ya cubrir un poco esas necesidades, ¿no? Se ha oído de que no hay endocrino y que el cirujano es objetor de conciencia. No sé si me podrías matizar estas cosas. El cirujano de Cuenca, hasta donde yo sé, el cirujano de Cuenca, directamente es que el servicio Mm. de cirugía lo desmantelaron Ujú. y todas las personas trans que había en lista de espera tenían que empezar de cero en Albacete. Madre mía. Y en el caso del endocrino, pues claro, ahí que estamos hablando de las hormonas que tan importantes son para las personas trans. Fíjate, la unidad está y la unidad existe, Ujú. pero no nos atienden. No atienden a las personas trans. Ajá. O sea, que está como una habitación vacía, ¿no? Sí, sí, claro, no tienen conocimiento. Mm. A lo mejor en el centro de referencia no tienen conocimiento de que el servicio no funcione, Ujú. pero no cogen el teléfono, no atienden el correo, o sea, no hay manera de comunicar Ujú. y no hay manera de que nos den cita. Pues desde aquí esa reclamación sirva, aunque sea en forma de podcast, que también hay unas reclamaciones formales, supongo, ¿no? Pero bueno, desde aquí que se sepa esa denuncia y esa reclamación para que se habilite esa unidad. Desde Crisalis, desde luego, siempre insistimos a las familias y de la importancia de la reclamación, Ujú. porque antes con el papel, pues todavía estaba la duda de si esa reclamación se tiraba o no a la papelera, Ujú. pero ahora la reclamación queda registrada. No pueden decir que no nos estamos quejando y que no estamos reclamando un servicio que por derecho pertenece Ujú. a las personas trans, que es la sanidad. Ujú. Por derecho y por ley, ¿no? Entiendo. Exacto. Eh, por, por ir ya finalizando un poco, Ana, ¿qué mensaje le lanzarías a esa familia que todavía está dudando si es levantar el teléfono y llamaros o que todavía está ahí pensando qué hacer con su hijo, con su hija, con su hija? Que escuche desde el amor y Ujú. que escuche a la persona que tiene que escuchar, Ujú. que es a su peque. El resto del mundo de verdad que no importa y que estamos muchas familias esperando para darles un abrazo bien fuerte. Ujú. Pues un mensaje reconfortante, Ana, sin duda. Eh, Antes de despedirnos, ¿hay algo que quieras decir a la gente que nos ha escuchado por primera vez o que te ha conocido a través de este podcast? No lo sé, me pillas ahora así un poquito en frío, pero
que la buena intención y preguntas con buena intención y la curiosidad con buena intención, siempre vamos a entablar esa conversación. Si una persona viene de malas, por supuesto no vamos a dar explicaciones ninguna, pero si alguien quiere saber, aquí estamos. Y por favor, le pediría al feminismo un encuentro. Un encuentro. No pueden seguir esta frase famosa de no se dieron cuenta de que les estábamos poniendo a unas a otras en contra y así mientras no se enteraban de lo que pasaba. Por favor, no les hagamos caso y encontrémonos. Bueno, supongo que el anterior capítulo le he dado más caña a las terfas de lo que estás diciendo tú, que está siendo muy suave, ¿no? Pero bueno, está bien también tener un punto de vista más conciliador y bueno, yo creo que al final la reivindicación es que las mujeres son mujeres y no lo voy a decir con apellido, ¿vale? No lo voy a decir con apellido porque así queda más claro, ¿no? Y más de perogrullo. Ana, muchas gracias por tus palabras y nada, sí que me gustaría recordar un poco, pues eso, cómo ponerse en contacto con Chrysalis, ¿no? Que a través de su web, www.chrysalis.org. Y sí que quiero decir un poco de letrearlo, CHRYSALLIS, porque es un poquito complicado. Y luego a través de Instagram, @chrysalis_AFMT, también hay de otras delegaciones, pero bueno, la que, aunque encontréis donde estéis más cómodos, pues ahí encontréis a esta asociación. Muchas gracias, Ana, de corazón, por tu tiempo, por tu fuerza, tu manera de contarlo, desde el cariño y desde la experiencia. Y como yo siempre he dicho, tú tienes ese punto mágico, ¿no? Así que espero que le des magia también al podcast. Y nada, que ha sido un placer compartir contigo este ratito y te mando un abrazo enorme. Igualmente, Domi, muchas gracias por darnos voz. Nada, gracias y ya a ti. sabes que aquí te queremos mucho. Lo sabes aquí también. Un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarnos tu tiempo, por escuchar, por compartir, por comentar y por hacer que este podcast siga creciendo. Estamos en YouTube, en Spotify, en iVoox y también en nuestras redes en Instagram y en Facebook. Si queréis escribirnos, proponer temas o simplemente saludarnos, hazlo a nuestro correo electrónico lesmariquites@gmail.com y nos escuchamos el próximo domingo defendiendo la diversidad aquí en Les Mariquites. Hey, hey, ven aquí, es el momento de reír. Les Mariquites ya llegó, diversidad y mucho flow. Con el apoyo de LGTB Torrijos.